Mañana aumenta la nafta. Apurate a llenar el tanque, lo que van a hacer las estaciones de servicio hoy, por Dios. Mirá esta fila ya es a esta hora, calculo, ¿no? Seguramente esas imágenes se empiecen a dominar durante todo el día las estaciones de servicio, Leo, porque como bien decías, aumenta la nafta el día de mañana. Todo tiene que ver, digamos, normalmente los aumentos son decisiones de las petroleras, motivos comerciales, pero en este caso tiene que ver con un impuesto. Dentro de lo que pagamos como tarifa final hay un componente que es el impuesto a la nafta. El nombre técnico es impuesto a los combustibles líquidos. Obviamente eso lo percibe el Estado. Y decidió el gobierno aumentarlo. En realidad ya estaba previsto que en abril aumente y por eso este 1 de abril empieza a aplicar. 5% es el aumento promedio. Va a variar incluso por jurisdicción, es decir, el aumento no va a ser el mismo en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior. Si vamos a los valores de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA, que suele ser lo más barato del país, la nafta super en la estación petrolera estatal se va a ir de 800 a 834 pesos. No es tan significativo el aumento como el que hemos tenido en otros momentos, pero bueno, golpea, ¿no?, a esta altura todo lo que implique un aumento en el costo en el bolsillo. En cuanto a este impuesto hay que decir que está previsto que haya 4 actualizaciones. Perdón, Mate. Perdón, vos me decís no es tan importante un 5% de más. ¿Cuánto está el litro de nafta? ¿Hoy cuánto cuesta? ¿50 lucas llenar el tanque? Sí. Más o menos, 50 lucas. De 40 y 50. Bueno, 40, 50. Un 5% más son 2 lucas y media más por tanque. ¿Un tanque cuánto lo usás? Bueno, depende de los viajes. Está bien, pero el que anda un movimiento... Una semana. 5 días. En 5 días tenés que llenar el tanque de vuelta. 2 lucas y media, multiplicalo por 6 en el mes. Son 15 lucas por mes. Andás sumando esas 15 lucas por mes en cada uno de los gastos. Que te aumenta el cable, que te aumenta la luz, que te aumenta la prepaga, que te aumenta el gas, que te aumenta el agua. Ahora que el agua se va a ir al carajo con el precio, Leo, realmente. es verdad lo que estás marcando. Lo que pasa todo es que termina influyendo de una forma todo te influye, porque a la larga en el mes es un costo mucho más grande. Ahora, quizás lo que dice Mateo te impacta menos porque son tantos los aumentos que tenés que vos decís un 4%. Mirá la locura que estoy diciendo. Un 4% es como, bueno, bienvenido sea este aumento. Porque si tenés, claro, tenés de 15, 20, 50, no sé. Ponelo en las prepagas, ponelo en la carne, ponelo en la lechuga, ponelo en la verdura. Más, cifra más grande cuando hablamos del agua y del gas, como decía Leo, 200, 300%. No, pero sumando lo que decía Fabio, por supuesto, yo digo, incluso los últimos aumentos de nafta estuvieron todos por encima del 10%. Acá hablar de 5 es menor, porque tiene que ver con el impuesto. Y me meto porque me sigo dando manija, no me sigo dando manija. No es un 5% de un valor que decir, bueno, che, mira, este precio aumenta. No, es un 5% arriba de todo lo que ya aumentó. O sea, bueno, no es que en este momento vos venís con un sueldo estabilizado, que venís bien, ganando la inflación y te aumentan un 5%, entonces no me impacta. No, ya estamos con las últimas reservas, ya no queda más en el bolsillo. Mirá, Leo, el bolsillo está cada vez más vacío. Un 5% significa que pasa a estar en negativo, porque por ahí a lo mejor hasta este momento llegabas con las cuentas en cero o llegabas con un +1. Ahora, este 5% significa que quedes en -2. O sea, ahí está lo significativo del aumento. Hay gente que por ahí por este aumento tiene que decidir o vender el auto o decir, bueno, no lo uso por determinados días porque no llego a pagarlo, por supuesto. Pero sí, la nafta subió desde que se liberó el precio, ¿te acordás? Después de la elección, cuando Massa obviamente había decidido congelarlo, se libera. Subió más del 100%. Estaba a 300 pesos la nafta super en octubre del año pasado y ya estamos hablando de más de 800, 830 pesos que va a costar a partir de mañana. Aumentó en casi el 200%. El 150, 170% en 6 meses nada más. Es muy fuerte lo que ha subido la nafta. Bueno, ahora tenemos esta nueva suba entonces, insisto, vinculada al impuesto. Después hay que esperar lamentablemente la nueva recuperación del precio de la parte comercial. Pregunto, ¿no? Javier Milei dijo que llegaba al gobierno y que se iba a encargar de sacar los impuestos porque era la forma que tenían de empobrecer a la población. ¿Cómo es que un impuesto se actualiza para arriba? No debería, según lo que dijo Javier Milei, porque todos nos dijeron, che, miren que Milei llega para hacer lo que prometió en campaña. En campaña prometió que iba a disminuir los impuestos. Se hacía propaganda ¿sí o no? incluso, ¿te acuerdas lo que era el precio con impuestos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se prometió disminuir los impuestos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si en campaña prometiste disminuir los impuestos, Javier querido, llegó la hora de empezar a cumplir. Porque todo lo que vos dijiste del ajuste de la casta, cuando dicen no está ajustando la casta, yo creo que sí está ajustando la casta. Lo que no nos contaron fue la otra parte, que iba a terminar pagando tanto el pueblo y que íbamos a terminar pagando tanto todos. Porque acá pagan los más pobres, pagamos los de la clase media laburante, pagan los de la clase media acomodada un poquito y los que no pagan son los de allá arriba. Eso siempre salen exentos. Y además en un país en el cual hay tanto, digamos, el territorio es tan grande, el traslado de alimentos y de todo se hace a través de vía terrestre y por eso
el aumento de la nafta, aunque no tengas auto, te impacta después en lo que llega a la góndola. La composición en el precio es en muchos casos la logística de los productos, sobre todo los alimentos. Por eso hablamos en general cuando aumenta la nafta o el gasoil de un aumento directamente proporcional. Así que, a ver, te quería sumar a lo que decía vos, Leo, sobre el impuesto. La versión del gobierno, siempre tratamos de contar, tiene que ver con algo que ya estaba previsto previamente, lo había dejado así el gobierno de Alberto Fernández. Culpa de Massa. Podría haber dicho, bueno, no se puede actualiza. cambiar, pero escúchame, dejemos de... Le echamos la culpa, emitió Massa un montón, emitió, entonces ahora tenemos que pagar los platos rotos por todo lo que emitió Massa. Ahora, Massa aumentó el impuesto, sí, también el gobierno anterior había dejado una fórmula jubilatoria que el gobierno por un decreto simplemente lo terminó cambiando. Sí. Entonces, ¿cuánto puede costar cambiar y modificar este impuesto que fue quizás actualizado por el gobierno anterior? ¿Cuánto puede cambiar? Un decreto. Un impuesto que fue actualizado en base a una serie de salarios que venían siendo actualizados. Esa es la realidad. La realidad actual es totalmente diferente. Los salarios no se actualizan y actualizamos todos los precios. ¿Cómo fue que dijo? Sinceramos los precios. Eso fue. Sinceramos los precios. ¿Y cuál es la excusa ahora con el impuesto? Si el impuesto claramente el impuesto, si venía, supongamos que venía el gobierno anterior, un decreto costaba tirarlo para atrás. Nada más que eso. Porque además en otras ocasiones se había hecho lo de postergar el cobro, el aumento del impuesto justamente. Sin embargo, ahora lo que está previsto son 4 actualizaciones. Ya estuvo la primera en enero, uno de los aumentos de la nafta que tuvimos en enero fue por el tema del impuesto, ahora es la segunda y quedan 2 más a lo largo del año solamente vinculados al impuesto. No nos sorprendamos de todos modos que durante abril vuelva a aumentar por decisión de las petroleras porque en marzo viste que no había habido movimiento. Y eso, Leo, que todavía no hablamos de los aumentos en la tarifa del gas, que son casi del 300%, de AISA, que también va a haber un 200%. En un ratito hablamos de eso, no nos anticipemos, un ratito hablamos de eso. Lo que sí quiero decir que estos cambios, esto del aumento de la nafta, tanto aumento que se viene dando, a vos te pregunto, estás en tu casa, ¿no te llevó a cambiar algunos hábitos? Sí. ¿No te llevó a, primero, pasar a las terceras marcas directamente? Ya no consumimos la segunda marca, ya consumimos la tercera. Digo, cuando hablamos de los cambios que nos está provocando en lo social, no solamente en lo económico, hablamos también de todas aquellas cosas que vamos dejando de lado, Mateo. Sí, bueno, vos sabés que hay un informe que habla sobre los hábitos de consumo que se hizo en la última semana de marzo que muestra que solamente 3 de cada 10 clientes o ciudadanos pudieron conservar sus hábitos de consumo respecto a los que tenían el año pasado. Tiene lógica. No hablamos de la crisis de hace 10, hablamos del año pasado. Pero yo te hablé de un 5% de la Argentina que tiene muchísima plata. Eso no le cambió absolutamente nada. Otro 5% que tiene mucha plata, ¿sí? Tampoco les cambia nada. Y después tenés un 20% que está dentro de la clase media acomodada. Que puede tener paritarias muy en torno a la, inflación. Porque hubo gremios que cerraron paritarias muy buenas, bancarios, hay que decirlo, es 100%, 90%, números realmente muy significativos y que le ganás ampliamente a la inflación con esos aumentos. Digo, que indudablemente no les va a tocar la vida. El tema es que hacemos con los otros 7. ¿Y qué pasó? ¿Y cuáles fueron esos cambios que tuvo que tocar la gente? Siempre hablando a la hora de ir a comprar, ¿no? Lo que se ve es claramente una variante hacia las segundas marcas. Lo que se dice, quería ver acá la cifra, el 51% contestó que resigna marcas o productos que les gustan. Quisiera, antes, el año pasado, lo compraban y ahora no lo pueden comprar, lo tienen que resignar. El 87%, es decir, una casi totalidad de los que respondieron a la encuesta, dijeron que están más atentos a promociones que antes. Y creo que cualquiera de nosotros lo experimentamos. Sí, hoy en día podemos hasta socializar. Yo sé que los jueves está esto, los sábados, y por ahí el año pasado no lo tenías presente. Gran disyuntiva con el gobierno también esa, porque el gobierno dijo, che, pará, aflójeme, ayúdenme con la inflación. ¿Por qué me pones a vender una gaseosa a 2.000 pesos y me pones 2 por 1? ¿Sí? Si en realidad lo que puedes hacer es venderla a 1.000 si me la estás poniendo 2 por 1. O sea, en esa lo que vos lográs, empresario, porque también digamos esto, nunca nos metamos con los empresarios que son los que dan de comer, pero también los empresarios siempre buscan el beneficio propio, ¿eh? Una vez tenemos que tratar de ayudar a todo el pueblo a salir adelante. Entonces, ¿qué te dicen? 2 por 2.000, eso te obliga a comprar 2. Sí. De la otra forma, si vos pones 1 por 1.000, habrá alguno que comprará 2, habrá alguno que comprará 1 solamente, ¿sí? Entonces el empresario logra ampliar su cantidad de venta, pero en el precio al gobierno no le conviene, porque en el precio aparece que esa gaseosa cuesta 2.000, no cuesta 1.000. Y eso es lo que termina influyendo en el índice de inflación. Bueno, eso ha formado parte de las negociaciones de Caputo durante este mes y seguramente veamos reflejado después en otro tópico que hablaremos, la inflación de marzo, que no haya sido tan alta como se esperaba, porque ha tenido resultado esa insistencia y esa militancia del gobierno en pos de bajar las... Hay precios que están bajando y hay que decirlo también, ¿eh? Sí. Esto hay que decirlo. Hay muchos precios que están bajando. Aumentos, sí. No, pero hay precios que están más baratos, hay cosas que están más baratas. Hay algunas cosas que tienen que ver con lo estacional. Yo saco la verdura
de todo esto siempre, porque siempre tiene que ver con lo Una estacional. barbaridad, La lechuga 7 lucas. ¿Cómo puede estar un kilo de lechuga 7.000 pesos? Cuesta más caro. ¿Se acuerdan cuando Que la carne. hacíamos el asado y decíamos, che, hagamos el asado y hagamos mucha ensalada? Así la gente decía, y pongámosle mucha lechuga para que la gente se llene con la lechuga, ¿viste? Tomate poquito porque era un poquito más caro y después venía la carne. Leo, pero pongamos también las cosas en contexto. Muchas veces las cosas bajan porque la gran mayoría de las familias argentinas dejaron de comprarlo. Bueno, sí. Entonces tienen que bajar y el empresario dice, che, mirá, estoy tirando tantos paquetes de yerba, estoy tirando tantos paquetes de harina. Lo tienen que bajar automáticamente porque ya el bolsillo de la gente no da más. Y otra cosa, Leo, que dijiste hace un par de minutos. ¿Cuándo se vio acá en la Argentina que te ponen un impuesto y te lo sacan? Ese impuesto queda. ¿Se acuerdan del IVA cuando dijeron, no, es por un par de meses el IVA 21%? ¿Hace cuántas décadas que El impuesto está? al cheque también se creó Entonces, de la dejémonos crisis de del bromar. 2001. Cuando te ponen un impuesto, no te lo bajan. Y ahora, nos acostumbramos a eso. ¿cuál es el impuesto más reciente que incluso hasta se hacía campaña cuando se lo puso y ahora hasta Milei lo quiere dejar? El impuesto país. Aún con el cepo liberado se habla de que puede llegar a permanecer el impuesto país. Claro, bueno. El impuesto país. Sí, sí. El Porque es impuesto una de las país. fuentes de recaudación más directa y que está atada a la inflación, Leo, porque aumenta el dólar, digamos, se cobra de una manera rápida como el IVA. El impuesto país que tiene que ver con todo lo que se consume en el exterior, ¿no? Claro, ¿no? Ese. Y la compra de dólar oficial también. Compra de dólar oficial y además todo lo que se consume en el exterior que te lo cobran con la tarjeta de crédito. El dólar turista, ¿se acuerdan del dólar turista? Dólar Qatar, fueron Sí, cambiando sí. el nombre, pero en definitiva terminó siendo el mismo fin. Hoy en día el dólar turista está muy por encima del dólar blue. No sé cuánto estará, pero estaba algo de... Últimamente estaba algo... 600 pesos, 1.500. 1.300, 1.400 pesos estaba el dólar turista, que es un valor oficial Sí. del dólar, que tiene que ver con lo que se compra con tarjetas de crédito en el exterior o cualquier paquete que se compre desde acá que tenga que ver con operaciones que suceden en el exterior. El tema está cómo llegamos a fin de mes. Digo, y hablemos de estas cuestiones, Mate, por favor te pido, ¿cuáles son esas cosas que la gente fue empezando a cambiar en cuanto a las costumbres que tenía hace tan solo un par de meses atrás? Hablábamos fundamentalmente de las segundas marcas, Sí. ¿no? Por excelencia, que antes era por ahí muy localizado, pero no estaba tan bien visto por ahí que en una charla uno diga, no sé, o quisiera mostrar, no, tengo este dulce de leche que es de la segunda marca. Hoy en día ya está como muy popularizado y de hecho, insisto, el 55% respondió que compra segundas marcas, algo que pasó a todas las clases, ¿no? Antes, insisto, por ahí estaba más limitado a un sector social. Por otro lado, sobre las promociones, insistimos, el 87% respondiendo que está más atento a las promociones y ahora surgen desde el propio Estado. Tenemos la experiencia favorable y positiva, me parece, de cuenta DNI, Sí, desde el una propio gran Banco experiencia. Provincia, absolutamente. Y que entiendo que van a empezar a replicar también muchos distritos porque se ve que hasta termina siendo beneficioso para que no caiga el consumo en este tiempo en el cual está todo tan deprimido en términos económicos. Por otro lado, el 55% que responde que no puede comprar lo que quiere, aún teniendo, digamos, la iniciativa y la demanda, no puede porque se topa, y hablamos de alimentos, no estamos hablando de comprarse un electrodoméstico, comprarse un juguete. Va previamente al supermercado con intención de comprar algo y el precio lo limita. Algo que no estaba, por lo menos en la mayoría de las respuestas, el año pasado. Siempre digo que comparamos, no con hace 10, que está claro que estamos peor, pero con el año pasado. Y la otra cuestión que también se ve son cómo, y lo mencionabas vos el ejemplo, tientan los descuentos. Es decir, el 67% dice que se ve tentado por el cartelito de 2x1, el cartelito de 3x2, del Pero descuento no es de la solamente segunda que te unidad. tentás, Mate, es que tenés la Beneficiado. necesidad. Existe la necesidad. Yo fui a comprar yerba ayer, antes de ayer, que de hecho me lo olvidé, hoy por eso no estamos tomando mate. Digo, pero cuando fui y vi que había un descuento del 35%, 35% en el paquete de yerba, me traje 2 de medio kilo, porque de la que quería no había de 1 kilo, entonces me traje. Pero el tema está claro, antes vino aumentando un montón ya, pero en el medio de todo esto, igual miré el valor porque ya sabía más o menos cuánto costaba previamente y estaba en un valor muy parecido a lo que era previamente, ¿no? Estaba unos pesitos por arriba nada más. A eso, sí, estaba muy parecida a lo que la pagué hace 3 meses atrás, digo, un valor que realmente me sorprendió que esté. Digo, pero si eso vos le descontás el 35%, termina siendo una diferencia muy grande. No sé que si, bueno, me llevo 2. Porque No, tenés que claro, aplicar porque no sabés en este tiempo la no sabés semana que viene cuánto va a estar la próxima vez. Totalmente. Bueno, pero digo, esto antes
obviamente uno siempre tenía una voluntad como consumidor de, si veía la oferta, tenerla. Pero lo que dice esta encuesta, y creo que cualquiera de nosotros lo podemos experimentar, es que estamos más atentos a eso, que forma parte de la charla cotidiana, que forma parte hasta de la propia investigación. No sé si uno no tiene la costumbre de entrar a las aplicaciones de los supermercados y dice, a ver, ¿a cuánto está esto en tal supermercado? E irse armando como una suerte de croquis de en qué lugar conviene comprar. Lo vimos en estos últimos días con los repelentes, por ejemplo, ¿no? Cómo estaba uno con, bueno, vamos, lo vi en tal lado, lo vi en tal otro lugar, porque sabés que la disparada de precios es tan grande y la diferencia de precios entre un otro lugar y entre el propio producto si tiene descuento o no. Sí, Mateo, sabés que yo me hice un experto en Claro. ir a comprar los supermercados cuando me da el tiempo, porque si compras todo en un mismo lugar no te conviene. No. Si te da el tiempo tenés que ir a distintos lugares. Y creo que la mayoría de los que van a comprar en cada una de las familias argentinas tienen que hacer ese ejercicio. A ver cuánto está la yerba, a ver cuánto está el azúcar, a ver cuánto está el aceite. Y lo tenés que recordar para no agarrar cualquier cosa a la góndola, porque eso te repercute después a fin de mes. Ahora, Entonces, ese dinero que te podés ahorrar, bueno, es beneficioso. La Lo que te familia- decía Leo, la clase media que ya no llega a fin de mes. La familia sale a hacer inteligencia. Claro, el laburo sí. policial lo hace la familia en la Ahora, góndola. el tiempo, chicos, el Eso, tiempo claro. que se pierde, porque vos antes ibas voy al chino o voy al supermercado de cadena que más cerca tengo y comprabas todo ahí, veías, había un par de ofertas interesantes. Hoy en día tenés que comprar 3 productos acá, 4 allá, 5 en otro lado. Tenemos 1 hora más por día que tenemos que dedicarle simplemente a buscar precios. Bueno, una locura total, ¿eh? Esta es la realidad que nos toca vivir, ojalá que pronto la podamos dar vuelta. 10 de la mañana con 31 minutitos.